Buenos días hermanos, espero que se encuentren bien, Dios bendiga sus vidas. Hoy estaremos estudiando el primer capítulo de la carta de Santiago y hemos titulado este pequeño devocional Consejos para la dispersión. El autor comienza con un saludo que bien estamos acostumbrados a leer y es presentándose ellos como un siervo del Señor Jesucristo, en este caso Santiago. Y esta carta va dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión, y esto es algo que ya se nos explicó en la introducción a la carta por nuestro hermano Iván. Pero algo quiero enfatizar antes de entrar a ver todo lo que nos dice de forma práctica y teórica el primer capítulo, y quiero lanzar una aplicación, un reto para nuestras vidas, y espero que lo puedan ver de esta forma, porque el Señor así lo ha puesto en mi corazón. Esta carta dice que está escrita a las 12 tribus que están en la dispersión, y si pensamos de cierta forma, este pueblo que en algún momento ya no podía estar junto, hay una semejanza como tú y yo, hermano, en el Señor, y es que ciertamente nosotros como pueblo y cuerpo de Cristo estamos juntos las veces que nos congregamos en la iglesia, pero piensa en esto, pasamos mayor tiempo fuera de nuestra congregación, es decir, en nuestros trabajos. Y verán, este pueblo que estaba junto, pero que ahorita está por fuera en distintas culturas, en distintos lugares que piensan de una forma, de otra, que tienen hábitos distintos a lo que ellos tenían, hábitos nuevos, diferentes. Esa es la realidad que tú y yo vivimos. En nuestro trabajo enfrentamos realidades distintas, personas que piensan de forma distintas, no necesariamente gente mala, pero sí gente que a pesar de que es buena no tiene a Cristo Jesús en sus corazones. Y a largo plazo, ¿cómo será su comportamiento y sus consejos a nosotros? No mal dicho está, dime con quién anda y te diré quién eres. Bueno, algo similar sucede, ¿sí? Y el Señor a través de Santiago nos lanzará muchos retos a través de esta carta, mis hermanos, y lo primero que quiero hacer es retarles y animarles a verse como quienes están en la dispersión del Señor, pero con una esperanza de que un día estaremos junto al Señor, con una gloria incorruptible, una herencia inmarcesible, como nos lo muestra la primera carta de Pedro en su primer capítulo. Para continuar, miremos lo que nos dice a continuación el autor. Y es que la sección del verso 2, hablando acerca del verso 10, habla de una realidad que vivimos día a día, ¿saben? Y él comienza pensando en estas personas que están por fuera, así como nosotros, y es, ellos deben estar pasando ciertas dificultades, cosas a las cuales no estaban acostumbrados, retos que vienen por delante. Y el Señor comienza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sí, creo que primero nos presenta el Señor a tener un gozo en extremo, un gozo que proviene del Señor. Pero cuando, y está hablando específicamente cuando vengan pruebas a nuestras vidas, ¿sí? Y la razón de esta prueba nos lo explica ahí, es porque esto va a producir una paciencia, y esta palabra paciencia ahí es de largo aguante. Entonces lo que el Señor quiere que nosotros tengamos es un largo aguante frente a las situaciones que pasan en nuestras vidas, justo con un fin, y es que podamos ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Pero mira que dice: tenga la paciencia de su obra completa, ¿sí? Y es algo de notar y cabe aclarar aquí. Si bien en nuestra vida hay áreas en que somos muy pacientes, hay otras que no. Y el Señor está moldeando nuestra fe. Está moldeando lo que nosotros hemos creído y declarado al Señor, entregar nuestras vidas, a querer ser siervos, como lo ha declarado Santiago en el versículo 1. Pero el Señor dice: conozco tu corazón y sé que en verdad quieres ser siervo, hermano, pero falta esta área y por una prueba. Y aquí viene una parte difícil. Bueno, ¿cómo sé yo cuándo estoy siendo probado? ¿Y qué quiere decir esta prueba para mi vida? El Señor nos dice a partir del verso 5, si alguno tiene falta de fe, pídala, que Dios la da abundantemente y sin reproche. Él la va a dar, pero lo debemos pedir con fe, no dudando nada, porque si no, no se nos será dado nada. Es lo que dice el Señor, no lo dará en el verso 7. Ni siquiera lo pensemos. Y aquí hay una parte práctica y teórica
bastante explícita y un gran consejo para nosotros, mis hermanos. Es necesario mirar las cosas con los ojos del Señor para poder entender lo que esta prueba significa. Sin duda, en nuestras vidas hay pruebas constantes, pero debemos ir a Él para que nos anime y nos muestre qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Y hay que prestar especial atención a lo que Él desea, porque no siempre es lo que nosotros pensamos. Miren lo que dice el versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. No como, ¿qué es esto? Y luego le dice el rico en su humillación, porque todas sus empresas van a pasar y van a caer como la flor. Así se van a marchitar todas las empresas de los ricos. Y uno dice, ¿cómo así? ¿De qué se trata esto? Por eso es necesario pedir la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios. Porque solo así entonces entenderemos cómo debe ser nuestra vida como ciudadanos del reino celestial. Porque recordemos, así como también es escrito en la primera carta de Pedro, capítulo 2, nosotros somos extranjeros y peregrinos ahora en esta tierra, pero debemos prestar suma atención a lo que está pasando. Él nos está preparando. Nos recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús cuando comenzó en el Sermón del Monte, hablando de las bienaventuranzas. Y Él empezó a decir, bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que llora, el que tiene hambre y sed de justicia. Y empieza a nombrar unas características, y que los que son mansos, los de corazón limpio, los misericordiosos, los pacificadores. Esas personas son bienaventuradas. Y uno dice, bueno, mirando lo que es el mundo hoy en día, ciertamente no se parece, porque el Señor no quiere, mis hermanos, que seamos como este mundo. Estamos, cada uno de nosotros, viviendo una dispersión, pero un día está escrito, y es nuestra promesa y esperanza, el Señor nos juntará de los 4 puntos cardinales y nos llevará a su presencia. Está preparando morada para nosotros. Pero mientras tanto, mis hermanos, tengan fe que la prueba que están viviendo, que estamos pasando, sea una enfermedad, sea una prueba de un compañero en el trabajo, sea en el estudio, sea dentro de la iglesia, eso nos está perfeccionando. Nuestra fe está siendo trabajada. Luego el Señor pasa a otra sección. Le dice, después de que entiendas que estoy tratando y moldeando tu vida, que puedo darte sabiduría si me la pides con fe, ten cuidado, hijo, dice el Señor. Ten cuidado de no confundir estas pruebas con una tentación. Ten cuidado que las cosas que lleguen a tu vida, no todas me las debes atribuir a lo que estoy haciendo en ti. Y por eso comienza el verso 12 diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Y no confundan esta palabra que está puesta aquí, prueba, pues él está hablando de la tentación. Llevará prueba, llevará tentación, lo que está diciendo acá. Y hay una promesa, pero antes permítanme hablar lo que él va a continuar diciendo, explicando. Dice, si eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, pues Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, porque esto proviene del mal. Es decir, la tentación trae como consecuencia hacer algo incorrecto, no así la prueba, mis hermanos. Y el Señor nos deja aquí claro que la tentación proviene de nosotros, y usa esta palabra concupiscencias, lo cual significa y se puede explicar de forma práctica los deseos que nosotros tenemos internos a lo malo. Y Él dice cómo funciona. Tú y yo tenemos unos deseos distintos, tal vez algunos deseos iguales, pero nos llevan a desagradar a Dios. Y el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra el paso a paso de cómo funciona. Y es nosotros, cuando de esos deseos internos, resulta que esos nos susurran al oído y nos atraen, nos seducen. Y cuando nos han atraído y nos han seducido, y nosotros vemos eso deseado y concebimos la posibilidad de que sucede, dice que esto da luz al pecado, es decir, ya esa tentación se ha materializado, ya sabemos, yo deseo esto, yo quiero esto, y ya vemos la forma cómo obtenerlo, cómo satisfacernos de eso. Y es una vez cuando hacemos el acto, cuando pensamos en esto que nos lleva a desagradar a Dios, porque esa tentación puede ser para obras diarias o como también un pensamiento en nuestro corazón, como son las raíces de amargura. Pero cuando en nuestras vidas materializamos esto, sea en forma de pensamiento, en forma de acto, dice que ha sido consumado, y es ahí donde da luz a la muerte. Y esto está hablando de la parte espiritual. Pues es en pecado que no podemos agradar a Dios. Por eso el Señor
Dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados para poder tener una comunión con el Padre. Y Él dice, hermanos míos, no erréis. Les está hablando con el amor del Señor. No hierren, no se equivoquen, tengan cuidado. Miren, y aquí el Señor también te puede entregar a ti sabiduría en lo que esté sucediendo en nuestras vidas. De entender qué proviene del Señor para probar nuestra fe, moldear, quitar todo lo que es malo y también distinguir lo que es una tentación. También podemos aprender eso, pero no erremos. Toda buena dádiva y don perfecto proviene de Dios, proviene de lo alto. Y Él, que nos ha preparado para su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Sí, hermanos, es por esta palabra que nos hizo nacer, para que seamos primicias de sus criaturas. Y es por esto que Él nos vuelve a insistir. El Señor nos dice, amados, sean prontos para oír y tardos para hablar y tardos para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y viene encadenado con lo que viene explicando. Bueno, el Señor me está diciendo que hay ciertas cosas que forman mi fe y ciertamente hay algunas de ellas en las cuales no tengo paciencia. Sí, pero también del otro lado hay unas áreas en mi vida en las cuales yo puedo sucumbir a mis deseos que me van a llevar a desagradar a Dios. Y una de estas cosas es la ira. Esto no obra la justicia. Así que en aquellos lugares tanto de prueba donde eres impaciente puedes caer en ira. Pero también en una tentación puedes ser provocado a ira. Y el Señor quiere que nos cuidemos, pues esto no obra la justicia de Dios. Recordando y hablando nuevamente de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados quienes tienen hambre y sed de justicia, pero esa es la justicia del Padre. Y retomando lo que dijimos al principio, en nuestra dispersión, nuestros compañeros, a pesar de que parezcan buenos o no tan buenos, si no tienen a Cristo, no nos van a llevar a obrar la justicia del Señor. Esta solo viene por la palabra. Por eso es que el autor continúa y nos anima a que desechemos toda inmundicia, toda abundancia de malicia, y que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Porque, mis hermanos, un mal consejo, un mal ejemplo que podamos ver y que queramos seguir nos pueden llevar a apartarnos del Señor. Así muchos han caído y se han apartado de la común fe que hoy tenemos. Es así como que el Señor se preocupa tanto por nosotros que, habiéndonos explicado esto y poniéndonos de forma práctica cómo lo debemos ver, nos dicen, seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Él no solo quiere que esta enseñanza, este devocional llegue a tu vida y puedas entender lo que es una concupiscencia, lo que es una prueba, sino que además empieces a practicar eso. Y lo que viene a hablar a través del versículo 22 hasta el versículo 25, donde hace un claro énfasis de que no podemos ser solo oidores, debemos ponerlo en práctica. Esto para que seamos bienaventurados en lo que hacemos. Es lo que termina diciendo el verso 25. Dice que nosotros debemos mirar atentamente la perfecta ley, y esto es la palabra, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Así que como tercer punto, mis hermanos, hay un énfasis en que escuchemos, leamos y prestemos atención a lo que el Señor nos dice a través de su consejo que está en la palabra de Dios. Pero no solo para saber qué dicen estos 66 libros de la Biblia, sino para poner en práctica en tu vida. Esta palabra salva nuestras almas y nuestra fe en Cristo Jesús, por la cual tenemos redención para el final de los tiempos. Y termina con una pequeña exhortación. Y es decir, bueno, tal vez tú has leído y has llegado hasta aquí y dices, yo paso con 10 puntos. Prueba, las identifico, Dios trata mi vida, todo bien. Tentación, estoy bien. Huyo del pecado, salgo corriendo cuando estoy débil, no pasa nada. La palabra, claro que sí. La palabra, yo la escucho el domingo, la enseño a mis compañeros y persevero en la oración. Pero va más allá el Señor y nos dice, si alguno se cree religioso, es decir, tú te crees bien en lo que mencionamos antes, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice que la creencia o la religión de tal es vana, ¿sí? Es decir, si tú en ti estás ensimismado, creyendo que lo estás haciendo todo bien, pero no es capaz de refrenar esa lengua, pues
tu fe en nuestra realidad práctica está terminando siendo vana. Y bien dice en Filipenses que toda palabra de nuestra boca debe ser de edificación para los oyentes, y continúa extendiendo lo que desea para nosotros. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es este. Y nos envía a visitar a huérfanos, viudas, a estar con el hermano en la tribulación, y que nos guardemos sin mancha, sin nada untado de lo del mundo. Y es así, mis hermanos, como este primer capítulo de esta gran carta termina. Y recordemos rápidamente consejos para la dispersión que nos están dando. Número 1, atender a la prueba que nos van a perfeccionar nuestra paciencia a fin de que seamos perfectos y cabales. ¿No entendemos cómo sucede? Ora, pide al Señor y Él te va a mostrar. No traes entero ni comas cuento de lo de este mundo. Sé humilde, que el Señor te exaltará. No confíes en la riqueza ni en lo que este mundo ofrece. Número 2, ten cuidado de no confundir la tentación con la prueba. La tentación proviene de nuestros deseos, de lo que amamos y queremos, pero que no agrada a Dios. Y esto nos va a seducir y nos va a llamar, y esto nos va a apartar. Muy distinto a la palabra de Dios que salva, la palabra de Dios que guarda nuestras almas, pues estas nos llevarán a agradar a Dios. Pero toda tentación, todo deseo maligno de nosotros nos llevará a apartarnos de Dios. Número 3, seamos hacedores, no tan solo oidores, mis hermanos. Y esto se puede poner de forma práctica de muchas formas, y el autor cerró este capítulo con broche de oro, enviándonos a ayudar a los hermanos. Hay gran necesidad en el mundo, espiritual, material y física. Comencemos, como dice en Gálatas, primeramente por los hermanos de la fe, y extendamos esto al mundo. Espero que este devocional práctico haya sido de bendición para sus vidas, y les animo a leer y a gozarse esta carta. Dios les bendiga.